La faba, o faves en asturiano, es una alubia o judía de la especie Phaseolus vulgaris que pertenece a la familia de las leguminosas, es decir, produce sus frutos en forma de vainas que protegen a las semillas. La faba es el principal ingrediente de los platos tradicionales de la cocina de Asturias, el pote y la fabada. El cultivo de la faba asturiana es uno de los más representativos de la región. Actualmente, la indicación geográfica protegida faba asturiana o faves de Asturias ampara y controla la producción de faba asturiana, por lo que su cultivo se limita al territorio del Principado de Asturias. La faba es poco resistente al frío y a las altas temperaturas. El rango óptimo de temperaturas para cultivarla se sitúa entre los 15 y los 25 grados centígrados. Las temperaturas inferiores a 8 grados y las superiores a los 35 impiden la germinación de la semilla, mientras que las temperaturas superiores a 30 grados perjudican la floración y la fecundación y provocan la caída de las vainas recién cuajadas. El suelo más favorable para cultivar la faba asturiana debe ser profundo, de 40 centímetros como mínimo, con un pH de 6,5 y permeable, por lo que hay que evitar los terrenos arcillosos. Los suelos situados en los valles asturianos son los más indicados. Una labor fundamental para favorecer el desarrollo de las plantas y las tareas del cultivo es la preparación adecuada del terreno. Con esta labor facilitaremos la germinación de las semillas, la nascencia de las plantas y el desarrollo de las raíces. Además, también conseguiremos evitar que proliferen las malas hierbas. Para preparar correctamente el suelo es conveniente realizar un pase de subsolado cada 2 o 3 años, especialmente en los suelos pesados para evitar la formación de la suela de labor. En el otoño o en el invierno se realiza un pase de arado que se puede aprovechar para incorporar las enmiendas y los restos de cosechas anteriores. En la primavera se prepara el lecho de siembra mediante un pase de fresadora o empleando aperos combinados para evitar la destrucción de la estructura del suelo. En esta segunda fase se incorporan los fertilizantes en función del correspondiente análisis de suelo. Las principales variedades registradas que se utilizan en el cultivo de la faba asturiana son andecha, cimera, sinara y masimina, todas ellas de crecimiento trepador indeterminado, además de la variedad xiana de crecimiento determinado. En condiciones normales, la siembra de la faba asturiana se realiza en el mes de mayo. Esta fecha se puede adelantar o retrasar en función de las condiciones meteorológicas y de la situación concreta de la parcela de cultivo. En estos casos hay que tener en cuenta que las siembras tempranas pueden perjudicar la nascencia, mientras que las siembras tardías retrasan la cosecha hasta finales del otoño, periodo en el que las lluvias son más frecuentes, lo que aumenta considerablemente las pérdidas. Generalmente, la siembra se realiza con sembradora neumática o mecánica. Se pueden aprovechar sembradoras de maíz con discos adaptados al mayor tamaño de la semilla de la faba. Las semillas se colocan a 2 o 3 centímetros de profundidad y algo más profundas en suelos ligeros. La distancia mínima recomendada entre las líneas es de al menos 1,4 metros y la separación entre las plantas de 15 centímetros. Para evitar problemas de nascencia y adelantar la cosecha, o para reponer los posibles fallos en las siembras convencionales, se puede utilizar la técnica del trasplante. Esta técnica consiste en sembrar las semillas en un sustrato de turba en bandejas con alvéolos dentro de un invernadero o estructura de abrigo. Una vez que las plántulas tengan 2 hojas primarias, se trasplantan al terreno de cultivo. El carácter indeterminado y trepador de las variedades de faba, su elevada capacidad de crecimiento y la debilidad del tallo obligan a utilizar tutores de entre 1,80 y 2 metros para sostener las plantas y evitar que vegeten de forma rastrera. El cultivo único de faba asturiana ha sustituido al tradicional cultivo de faves asociado con maíz como consecuencia de su mayor producción y de los menores riesgos ante condiciones climatológicas adversas. En el sistema de cultivo único de faba se utilizan distintos tipos de tutores inertes. Los más recomendables para las explotaciones profesionales son los de varilla corrugada de 12 milímetros de diámetro sin estructura de apoyo, o la construcción de estructuras de apoyo con postes de madera y cables o cuerdas horizontales para soportar varillas corrugadas de 4 milímetros, malla plástica o rafia vertical o en zigzag. El periodo vegetativo que va desde el inicio de la floración hasta el hinchado de las vainas es el más sensible a la falta de agua en el suelo.
En el caso de déficit hídrico, los rendimientos del cultivo pueden reducirse hasta en un 30%. El sistema de riego más aconsejable para mantener las reservas de agua en el suelo es el de riego localizado, puesto que evita mojar el cuello de las plantas. El exceso de malas hierbas en el cultivo de la faba asturiana dificulta las labores de cultivo, favorece la proliferación de plagas y enfermedades y reduce sensiblemente los rendimientos. Para controlarlas se emplea la escarda mecánica o se aplican herbicidas. Estos sistemas se pueden complementar con el acolchado de la línea. Con respecto a la escarda mecánica, el sistema más recomendable consiste en utilizar el motocultor, la fresadora o la desbrozadora entre las líneas de cultivo. En este caso, hay que tener en cuenta que esta maquinaria puede condicionar la anchura mínima entre las líneas de cultivo. En el caso de optar por controlar las malas hierbas con herbicidas, estos pueden ser de presiembra, de preemergencia y de postemergencia. En este último caso se suelen emplear herbicidas de contacto. En cualquier caso, los herbicidas utilizados deben estar autorizados para el cultivo de la judía. Las principales plagas que afectan al cultivo de la faba son la oruga perforadora de las vainas, la mosca de las siembras, los gusanos grises y del alambre, los pulgones, la araña roja y el gorgojo de la judía. Entre las enfermedades destacan la antracnosis, la foma, el mal del pie, el oidio, la esclerotinia, la botrytis, la mancha parda, la grasa y las virosis. Para controlar las plagas y las enfermedades, además de realizar las adecuadas labores culturales, se pueden utilizar variedades de faba asturiana resistentes a enfermedades o aplicar pesticidas autorizados. El objetivo del cultivo de la faba asturiana es obtener la legumbre, es decir, las semillas secas, limpias, sanas y separadas de la vaina, procedentes de plantas de faba destinadas al consumo humano. Aunque la identificación geográfica protegida faba asturiana solo ampara el grano seco, la faba también se puede aprovechar como grano fresco. El grano fresco comienza a recolectarse en el mes de agosto, mientras que el grano seco no está en condiciones de ser recogido hasta el mes de septiembre. Dado que la maduración de la faba es escalonada y depende de las condiciones climatológicas, la cosecha de la faba se puede prolongar hasta principios del invierno. El grano fresco se cosecha y desgrana cuando alcanza su madurez fisiológica. En este punto, las semillas tienen un alto contenido en agua y son de color blanco, mientras que las vainas tienen un color amarillo característico. La comercialización del grano fresco se realiza bien directamente, de forma inmediata, o bien como producto congelado. La recolección para grano seco se puede realizar de dos formas, bien recolectando la planta entera o bien mediante el ordeño manual de las vainas. Las plantas cosechadas enteras deben tener todas sus vainas con un grado de maduración adecuado. Se separan de su raíz, que permanecerá en el suelo, y el resto de la parte aérea se recoge. El ordeño manual se realiza a medida que las vainas van madurando, lo que hace necesario varios pases por planta. Este sistema necesita más mano de obra y reduce tanto las pérdidas de fabas por enfermedades como la necesidad de locales para el oreo. El material cosechado debe someterse a un proceso de oreo o secado natural hasta que el grano presente una humedad cercana al 18%. A continuación, se realiza la trilla para separar el grano de la vaina, generalmente con trilladoras específicas de llenado manual. Para garantizar el origen, la calidad y evitar fraudes, la faba seca se debe adquirir envasada y con la contraetiqueta del Consejo Regulador de la Identificación Geográfica Protegida, faba asturiana. El manejo adecuado del cultivo es fundamental para obtener faves de gran calidad, ingrediente principal de la fabada, símbolo universal de la gastronomía asturiana.